de Costa Rica. Toda Costa Rica y el mundo escuchen hoy, tomando como suya Radio Nacional. Temprano con el pueblo, noticias y opinión. Cultura y mucho más, es Radio Nacional. Alegrando a la familia con imaginación. Música, política, también educación. Infantiles, juventud, historia y diversión. Conoce Costa Rica por Radio Nacional. Estamos ya en Conexión Mundial. Muy buenas tardes, son las 5:59, estamos iniciando ya nuestra Conexión Mundial. Muchas gracias por acompañarnos, si nos está siguiendo en este momento en directo o si nos ve después por las redes sociales, ya sea en nuestro canal de YouTube o en nuestro Spotify, en nuestra versión de podcast. Muy buenas tardes, les habla Luis Frer en compañía como siempre de Elki Méndez. ¿Qué tal, Elki? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Luis? Muy contenta, la verdad, muy felices. Ahora antes de entrar al aire estábamos casi que celebrando un poco, ¿verdad? Que ya estamos a 2 viernes de cerrar por este año los programas de Conexión Mundial y muy satisfechos porque ya llevamos bastantes meses. El 7 de mayo fue nuestro primer programa y ya nos estamos acercando al cierre del 2021, muy orgullosos de lo que hasta el momento hemos hecho, muy felices también porque hemos conocido a personas impresionantes, tanto en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras. Hoy tenemos a 2 de ellos que nos han acompañado en este trayecto, que casi que nos han visto nacer, crecer y mantenernos, y pues muy optimistas y generando proyectos y metas para el 2022 desde Conexión Mundial también. Sí, que yo me uno al saludo y al agradecimiento a esas personas que han confiado en acompañarnos, en que nos han dado parte de su tiempo y de su conocimiento para poder desarrollar este programa, este proyecto de Conexión Mundial, y pues que ellos son los especialistas, ¿verdad? Los que nos ayudan a entender. Ellos son los que dan el contenido, nosotros solo somos un medio conductor del mensaje. Sí, y entonces, bueno, el agradecimiento para ellos. Espero tal vez nos organicemos en entrado ya más diciembre para hablar con cada uno de ellos ya por el privado. Último programa, no, bueno, el último bueno, programa podríamos hacer una apuesta diferente, pero ya vamos a analizar, no nos comprometamos todavía, pero podemos analizar algo bonito. Sí, y bueno, hoy vamos a, como decía el que vamos a tener 2 invitados. Vamos a estar hablando en inicio, en unos segundos, de lo que fueron las elecciones en Honduras, ¿verdad? Que siempre es importante mirar a la región más cercana de la cual somos parte, los resultados. Creo que el mensaje está muy claro de lo que dijo el pueblo hondureño. Vamos a estar hablando también de lo que sucedió en Barbados, también muy importante. Tenemos la nación más joven en este momento, ¿verdad? La república más joven, ajá, de tan solo días. Sí, que a pesar de que ya ellos se habían o se consideraban ya se habían independientes, sí, pues no del todo lo sentían así, por estar todavía anclados con la figura de la reina de Inglaterra. Y en nuestro segundo tema vamos a estar hablando de la crisis de contenedores. Ya habíamos conversado algunas semanas atrás sobre este tema, pero cada vez, no sé si usted le ha podido pasar o lo ha visto estos días, cada vez nos está llegando más ya en el momento que uno dice, bueno, ¿por qué esto está más caro? Bueno, y nos acercamos a un momento muy importante. Hoy, en Costa Rica, por lo menos hoy, al sector público se le entrega el aguinaldo y con él empieza también el consumo, se reactiva la economía navideña que es tan importante para el comercio local.
y vamos a ver cómo se ha preparado ese sector también comercial para enfrentar la escasez de algunos recursos y cómo vamos a vivir no solo los costarricenses, sino es un problema que empaña a todo el mundo y que tendrán que resolver todos los gobiernos. Así que esta crisis la vamos a analizar también hoy y vamos a refrescar un poco lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Sí, así que iniciamos con nuestro primer tema, Honduras. Hablamos de Honduras. Honduras. Una elección histórica y antes de empezar con un poquito de detalle, porque este sí será un tema muy rápido, antes de empezar con un poquito de detalle, quiero decir que la profundidad de esta información que estamos suministrando hoy sobre las elecciones de Honduras la tenemos también en nuestro Twitter y también en los podcasts, porque en Spotify y en Apple Podcasts, en todas las plataformas en las que uno pueda escuchar Conexión Mundial, ahí hay una entrevista de análisis con uno de nuestros invitados también, Byron Banguera, quien hace un análisis a profundidad de lo que fue el proceso. Él lo vivió desde Honduras muy directamente, lo conoció bastante bien y nos explica un poco el escenario que se vive. Así que ustedes pueden visitarnos, buscarnos desde ya en Conexión Mundial, a propósito de que esta semana todos han estado publicando lo que más se escucha en Spotify. Esperamos que el otro año sea Conexión Mundial también. Por ahí, con hay un par ya. Con que esté en el top 5 de alguno, estaría perfecto. Y bueno, lo que sucedió es que Honduras eligió a su primera presidenta mujer, Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, quien fue presidente. Fue presidente y sufrió un golpe de estado, ¿verdad? Y fue derrocado. Sí. Y su esposa vuelve ahora, toma el poder. Les decía yo, en lo que parece un claro mensaje del pueblo hondureño, de la situación también complicada que vive económicamente y también en temas de migración. Hay un detalle muy interesante y es, primero, que es la candidata más votada desde todo el proceso electoral histórico de Honduras. Y esto denota un deseo de cambio, una necesidad de querer algo nuevo, algo diferente. Ya lo dijo usted, Luis, es la primera mujer electa en Honduras y además es la primera vez que tiene una gran participación electoral, una gran participación de votantes, 70% del padrón electoral salió a votar, así que creo que por encima de que haya afinidad con Xiomara Castro, lo que sí había mucho era hartazgo, deseo de cambio, los escándalos de corrupción de los oficialismos ya también estaban pesando muchísimo, incluso sobre también el actual presidente Juan Orlando Hernández, y los partidos anteriores a él también. Creo que la factura llegó a ser muy alta, muy cara, y los hondureños tomaron su decisión. Sí, vamos a escuchar un par de mensajes de la presidenta, de la nueva presidenta electa, para contextualizar más o menos lo que dice en qué momento sucede esto. Se necesita una mujer que asuma la presidencia de la República y que maneje los fondos con transparencia y que vamos a decir fuera la corrupción en Honduras. Conexión Mundial. Corrupción. Corrupción es uno de los problemas y también lo que usted decía, ¿verdad? Las olas migratorias del Triángulo Norte, incluido Honduras, hacia México, hacia Estados Unidos, buscando oportunidades porque la situación económica, si ya venía pesada, si ya estaba bastante densa en este país centroamericano, con la pandemia, que no ha salido exento ningún país del mundo, se golpeó muchísimo más y eso ha provocado unas grandes crisis sociales, Honduras entre ellas, aunado. Creo que el principal problema que tuvo el oficialismo fue la corrupción, el vínculo con el narcotráfico, y esto sí estuvo muy pesado. Vamos a ver qué dice Xiomara Castro también sobre el tema migratorio. Ya no va a haber otro momento, 4 años más no aguanta Honduras. Nosotros tenemos que parar estas caravanas de hondureños y hondureñas que salen masivamente de nuestro país por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de educación. Y este es el momento. Conexión Mundial.
Bueno, este es el momento, dice Xiomara Castro. Y nuestro momento de hacer una pausa. Sí, vamos a hacer nuestra primera pausa. Son las 6:08 y vamos a volver a hablar del tema de Barbados con nuestro invitado, nuestro primer invitado de esta noche. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Estamos en Conexión Mundial. Actualidad, precisión, veracidad. Costa Rica Noticias. Información de primera mano cuando usted la necesita. Hola, soy Ernesto Rivera, director de Costa Rica Noticias. Le invito a cerrar el día con reportajes de investigación y entrevistas de fondo en la edición estelar, aquí en el CINAR. Costa Rica Noticias. Edición estelar a las 7 de la noche, de lunes a viernes en Radio Nacional 101.5 FM y 13 Costa Rica Televisión. Conexión Mundial. Estamos de vuelta. Regresamos y como lo habíamos anticipado, hace algunos minutos Barbados anunció esta semana a principios que se declaraba independiente completamente de la monarquía británica. Ya en 1966 se había independizado, pero seguía bajo la figura de la reina Isabel II, seguía con esa figura política, esa figura de líder, pero no con una gran injerencia en cuanto a la toma de decisiones y demás. Así hay varios países en el Caribe, incluido también Canadá en el continente americano, y otros países de África que históricamente tienen un vínculo y que se les llama monarquía constitucional. Así que hoy vamos a analizarlo con nuestro invitado y amigo Brian Acuña, a quien le damos la bienvenida. Brian, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Selky, buenas tardes, Luis. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes acá en Conexión Mundial. Brian, tal vez contextualizar un poco qué es lo que ocurre, ¿verdad? Porque muchas veces no estamos tan familiarizados con que exista este tipo de vínculo, esta figura monárquica que incide pero no incide, y de hecho lo conversábamos ahora fuera de micrófonos Luis y yo, porque mientras estudiábamos y nos preparábamos para la entrevista de hoy, veíamos que no tiene, la reina no es una figura tan vinculante, tan de toma de decisiones, pero también los habitantes de Barbados celebraban porque hay muchas necesidades en esta nación, en esta nueva república, y requieren de algunas acciones que se deben de tomar a lo interno, y hasta ahora con una presidenta. Sí, bueno, estamos hablando de un país que, como ocurre en muchos casos, ¿verdad?, perteneció en algún momento a una colonia británica. Desde hace 55 años se logran independizar, pero se mantuvieron dentro de lo que se llama la mancomunidad de naciones, que son todos los países que siguen, digamos, teniendo algún tipo de vínculo con la corona británica. Y en este caso, pues Barbados, después de todo un proceso, ¿verdad?, que va más allá simplemente de una independencia o de un desvínculo de la corona, toma la decisión, bueno, era un planteamiento que se había hecho desde el año 2008, de poder salir de eso que se denomina la Commonwealth, ¿verdad? Y a partir de ese momento se llevó todo un largo proceso para hacer este referendo, que finalmente se ejecutó el año anterior, y hace pocos días, el 30 de noviembre para ser exactos, ya, digamos, dan ese paso adelante. Sandra Mason, quien en aquel momento era la, podríamos decir, la líder del país, ¿verdad?, la figura política más importante del país, deja de tener este puesto representativo y asume oficialmente como presidenta de la República de Barbados, ¿verdad? Se salen dentro de toda esta mancomunidad, que no es tampoco un puñado de países o poquitos países, sino que son
más de 50, ¿verdad? Aproximadamente 54 países que pertenecen a esta mancomunidad y deciden tener su propio sistema desvinculado un poco de lo que tenga que ver con la corona británica. Un país que, como bien señalaba, es el que tiene problemas económicos bastante considerables, incluyendo pues una situación bastante lamentable económicamente hablando, de una situación en la cual se mantienen con una deuda que supera el 170% de su Producto Interno Bruto. Además, son altamente dependientes de dos mercados que son los que se mantiene su economía, que es la caña de azúcar o el azúcar en general, y el turismo, que es del cual dependen un montón. Y evidentemente, dadas las circunstancias en las que está el mundo en estos momentos, pues la economía se ve todavía mucho más golpeada, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad?, viene a acompañar quizás un desastre que todavía es mucho mayor, que tiene que ver con la situación británica después del Brexit, ¿verdad?, que creo que es uno de los factores más importantes que se señalan con respecto al caso británico. Y a partir de esta salida de Barbados, sencillamente el Commonwealth, ¿verdad?, llega a convertirse en un grupo que se hace cada vez menos importante para las relaciones internacionales del mundo anglosajón, ¿verdad?, porque tiene un conjunto de países, incluyendo varias excolonias propiamente británicas. ¿Qué pesa, Brian, en una decisión como estas para que se quiera cambiar? Porque, bueno, son muchísimos años bajo este régimen, bajo la monarquía de alguna manera, y toman esta decisión que además fue muy celebrada. ¿Cómo interpretar nosotros aquí, que nunca hemos tenido esa cercanía con una monarquía, el que se tome este tipo de decisiones? ¿Cómo impacta realmente a un país? En verdad, para ser muy sincero, el vínculo entre Barbados y Gran Bretaña pues era un vínculo más simbólico que otra cosa, ¿verdad? Ocurre con muchos países que están involucrados en la Commonwealth, que son países pequeños, que tienen, digamos, una realidad muy alejada de la situación británica, que toman una decisión porque sencillamente no les estaba generando mayor valor añadido. De hecho, hay un análisis que estuve leyendo, digamos, en estos días para poder pues abordar esta entrevista de un tema que me parece bastante interesante, donde incluso países que podríamos considerar potencias económicas de alguna forma, como son el caso de Canadá o el caso de India, que también pertenecen a la Commonwealth, están, digamos, menos interesados en mantenerse dentro de esta mancomunidad y ven, digamos, más importante tener acuerdos de carácter continental, ¿verdad? Los famosos tratados comerciales o tratados de intercambio entre países. Sabemos que en realidad mantenerse dentro de esta dinámica era una cuestión más simbólica que otra cosa. En todo caso, ¿cuántas veces en todo su periodo de reinado la reina Isabel habrá ido a Barbados, ¿verdad?, a ver cómo anda la situación del país? Y probablemente que no fuera una de sus mayores preocupaciones, y sencillamente, digamos, tomar una decisión así es como un rumbo nacional, o un rumbo natural, perdón, sobre una circunstancia que era importante de tomar, digamos, este gran paso o este gran salto, dado el propio contexto que tiene, en este caso, Barbados. Un detalle interesante es que se habla de que, bueno, no se salen al 100% de la Commonwealth, pero sí los dejan un poquito rencos, y por el otro lado se habla de que hay mucho contacto con países como China, ¿verdad? Que China está muy interesado en inversiones en infraestructura en todos los países en vías de desarrollo, ¿verdad? Y los países caribeños también entran por este lado, y por el otro lado también hay un liderazgo importante que podría eventualmente tener una credibilidad mayor, menos asociada, digamos, a un pasado colonial, que sería el contacto que tiene directamente Barbados con CARICOM, ¿verdad?, que es la comunidad del Caribe, de los países del Caribe, y se habla de que eventualmente esta salida o este desvínculo directamente con Gran Bretaña le permitirían tener un liderazgo un poco más significativo dentro de esta situación. Por el otro lado, de nuevo, como insistía anteriormente, esto viene a convertirse también en un elemento lapidario al proceso de Brexit, ¿verdad?, donde deja
también a los británicos fuera de la esfera de la Unión Europea, no desvinculados completamente, pero evidentemente pues ahí tenemos algunos elementos que se ven afectados desde el punto de vista comercial y económico, y pues eso hace también de que se reste un poco de trascendencia el hecho de seguir perteneciendo, digamos, a este eje de países que en realidad, de nuevo, insisto, y creo que va a ser como lo que mayormente voy a decir, no significaba ya demasiado, no era tan relevante, por lo cual ya tampoco era necesario que este gobierno, ¿verdad?, de Bridgetown se mantuviera directamente asociado al eje británico en este caso. Brian, ¿vos podrías ver que suceda o no es algo tan relevante que otros países que forman parte de esta Commonwealth sigan el ejemplo de Barbados y terminen también tomando estas mismas iniciativas? Podría ser, digamos, uno de los efectos, ¿verdad? Esto casi siempre genera varios efectos dominó. Este podría ser uno de esos tantos efectos. Otro efecto sería sencillamente que Commonwealth se convierta en una mancomunidad simbólica de un pasado histórico asociado con el colonialismo británico en este caso, y que por el contrario se empiecen a reforzar más relaciones como las que gestan países como los que ya mencioné, el caso de Canadá o el caso de India, que ellos se salen, digamos, de esta esfera de necesidad, de esta... En realidad, digamos, el Commonwealth, la única facilidad que le daba a los países que son miembros o que pertenecen a esto son facilidades arancelarias, ¿verdad? Bueno, evidentemente yo no soy experto en materia comercial o económica, por ahí ahora en un rato van a escuchar ustedes un experto en esta materia, pero es significativo que lo único importante que existía en este elemento de mancomunidad tenía que ver directamente asociado con el factor relacionado con los aranceles. Fuera de eso no hay mayor elemento significativo, y vemos que la mayoría de los acuerdos que firman los países importantes o los países más trascendentales que están dentro de la Commonwealth lo hacen, digamos, a medida de tratados de libre comercio, tratados bilaterales o en unión a otros esquemas o a otros tipos de formaciones. En el mismo caso de Barbados, vamos a ver que quizás muchas de estas negociaciones las hacen a través de CARICOM, ¿verdad? Como una negociación más en bloque, como ya es, digamos, también una costumbre del sistema internacional en la actualidad, que lo vemos no solamente en el Caribe, sino que lo vemos en muchas regiones donde se negocia a modo de bloque y menos asociado, digamos, a algo como esto que ya, como lo dije inicialmente, ya no tiene el mismo peso, la misma relevancia que podría tener algunas décadas atrás, donde también los británicos tenían un liderazgo, digamos, global que pudiera ser pues, sumamente atractivo. En la actualidad, pues, Gran Bretaña sigue siendo pues un país importante de la economía global y tiene pues sus roles también dentro de otros esquemas, incluyendo el tema de la seguridad internacional, pero todo lo que esté anexo, lo que venga de otros contextos asociados con esto, ya no tienen la misma relevancia o el mismo peso que tenían inicialmente. Políticamente y como una estructura pública, por decirlo de alguna forma, ¿cómo procede ahora Barbados? Porque yo creo que nosotros no hemos vivido la historia de la independización, no hemos vivido la historia de la creación de una república, por lo menos no tan mediático como el caso de Barbados en este momento. Hubo un proceso electoral, la primer ministra también de Barbados ha estado promoviendo mucho ese crecimiento y ese desarrollo como una nueva república, y bueno, vimos la sucesión esta semana del reinado a la presidenta nueva. Ahora hay que conformar toda una estructura, cómo funciona, o si ya Barbados ha tenido como ciertos lineamientos o estructuras gubernamentales que le dan soporte para poder convertirse en presidencialista de esta forma. En realidad ya tienen una estructura desarrollada, ¿verdad? En este caso, la presidenta Mason inicialmente era jefa de Estado, ¿verdad? Pero ya Barbados cuenta con un parlamento, entonces ya tienen un sistema, digamos, una república que tiene tanto la figura presidencial, ¿verdad? Que sería una figura de jefe de Estado propiamente,
y tienen un parlamento, ¿verdad? Con una figura de primer ministro que es el que finalmente va a funcionar. Ya la tenían, digamos, montado. O sea, lo básico que necesitaban, que era esta estructura para sencillamente dar este paso, pues ya lo tenían, ya venían trabajando así. De nuevo, la reina Isabel para el caso de Barbados era la jefa de Estado por una cuestión de vínculo relacionado con la Commonwealth, pero de facto no era algo que influyera demasiado, que generara muchos cambios para el caso de la población de Barbados. Entonces, sencillamente fue decirle a la reina, bueno, reina y queridos amigos británicos, fue un gusto haber sido parte de ustedes, sentirnos pues vinculados en algún momento, pero ahora ya queremos nosotros lo nuestro, lo propio, y ya ahora la señora reina se convierte en un símbolo histórico, mas no va a seguir siendo la figura representativa políticamente hablando para el país, ¿verdad? Y toman esa decisión. En todo caso, estamos hablando de un país muy pequeño, ¿verdad? Algunos kilómetros ahí, y una población que si acaso alcanza los 300,000 personas, no es tampoco de que este gran salto que dio Barbados va a poner de cabeza la política mundial. Sí es muy significativo para los países que están vinculados históricamente al colonialismo británico en este caso. Evidentemente es muy significativo, y como le decía ahora Luis hace un rato, podría generar un efecto dominó de que otros tomen exactamente la misma decisión, pero en la práctica, en la vida real, ya digamos desde hace rato los beneficios arancelarios se podrían estar canalizando con otras herramientas, sin necesidad, digamos, de tener una mancomunidad de naciones o una alianza ya que ya está un poquito quizás viejita, o que ya está un poquito desfasada con respecto a la realidad de este siglo XXI. Brian, el tema de la esclavitud, que está muy ligado a la historia de Barbados, ahorita que pudimos presenciar, bueno, que está la noticia, digamos que todavía en desarrollo por lo fresco, hay muchas personas que se refieren a eso como a la presencia del príncipe Carlos todavía como un remanente de toda esa historia. Algunos esperaban una disculpa un poquito más fuerte, más expresiva, pero ellos, o sea, lo quiero decir, hay dos partes en este momento, digamos, aquellos que todavía resienten la esclavitud, y aquellos que ahorita quieren seguir o demostrar que la presencia de del príncipe Carlos en la actividad es como un nuevo comienzo, en donde lo que quieren es estrechar lazos de amistad con lo que es Inglaterra. Pero ¿crees que para llegar a este punto, que no fue una decisión de un día para otro, sino que ya desde muchos años atrás han venido sucediendo cosas que decían que Barbados podía tomar esta decisión, crees que el tema de la esclavitud haya estado en el centro de esta decisión, como para que los habitantes de Barbados puedan decir en este momento que ahora sí finalizó la esclavitud, porque ya no hay una relación directa o la jefa de Estado ya no es la reina Isabel? Sí, y de hecho hay que notar que algunos de los actos que se hicieron fueron retirar algunos monumentos, ¿verdad?, que hacían alusión a esa época de esclavitud. Bueno, Barbados, históricamente hablando, ha tenido todo un proceso de colonialismo muy pues particular, ¿verdad? Porque además de la población negra, que es la mayoría en la actualidad, en algún momento de la historia de la isla estuvo poblada por una población que se llaman los taínos, ¿verdad? Eso quiere decir que existió algún tipo de sustitución poblacional para atraer también población negra, evidentemente también mucho producida de la exportación de esclavos provenientes de África y de otros lugares donde había presencia británica, y evidentemente también eso es un símbolo para todos aquellos países que quieren quitarse de encima un poco el yugo histórico, ¿verdad?, lo que significó la esclavitud. Sin ninguna duda, este fue un factor muy interesante, digamos, dentro de este detalle, y también existe una nota de color, ¿verdad?, haciendo alusión también a esta situación relacionada con Barbados, y es la declaración de su nueva heroína nacional, ¿verdad?, que es esta artista Rihanna, ¿verdad?, que fue declarada la heroína nacional
de los barbadenses, ¿verdad? Y esto también es un detalle simbólico asociado también al tema de este pasado relacionado con la esclavitud, que evidentemente es una señal. Y el tema de los británicos y los ingleses, a pesar de su respuesta tan tibia, ellos van a querer seguir teniendo algún eje de influencia dentro de la zona, porque evidentemente en el tablero mundial, donde hay peones, caballos y otras figuras importantes, pues también se necesita mantener aquellos que fueron en algún momento viejas colonias de alguna forma cercanas, ¿verdad? Un acercamiento que lo hemos visto también en las últimas décadas con otros países que fueron colonias y que tenían resistencias con respecto a los británicos. El caso de la India, por ejemplo, en algún momento históricamente hablando, tenían muchas distancias con respecto a los británicos, y bueno, por una cuestión también estratégica y geopolítica, hemos visto que las relaciones entre británicos e indios, por lo menos desde el punto de vista político, han mejorado bastante, porque hay una cuestión ahí también de necesidad y los ejes de acción que pasan por un lado diferente a lo que a veces tiene que ver con los contactos desde el punto de vista histórico y social también. Brian, ya que me abriste la puerta para poder hacerlo, y porque lo conozco y sé que está muriéndose de ganas por opinar con respecto a la parte económica de esta transición, de este tema y el impacto, ¿verdad?, del Brexit en esta decisión, quizás incluso el turismo, la principal actividad económica de Barbados, y que es más mayoritariamente concurrida por británicos, también se ha venido en desplome, y esto tiene su impacto económico. Y hoy está con nosotros Daniel Suchard, quien es también una persona muy importante para nosotros y que también tiene algo que aportarnos. Sé que está muriéndose de ganas también por opinar con respecto a este tema, pero antes les voy a dejar acá una pregunta a ambos. Yo no sé si ustedes escucharon la noticia hace algunas semanas de que Barbados además se convirtió en la primera nación soberana con una embajada en el metaverso. ¿Escucharon eso ustedes en estos días? Ahí está. Sí, señora. Daniel diciendo que sí. Adelante, Daniel. Hola, ¿cómo está? hola, Luis, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y por supuesto, un cordial saludo para mi gran amigo Brian Acuña. Brian, ¿cómo estás? Hola, Dani, qué gusto verte por acá. El gusto es mío. Pues sí, hicieron su primera embajada, compraron su primer terreno, su primera hectárea, digámoslo así, en el metaverso. Bueno, danos tu opinión un poco antes de cerrar este tema desde la perspectiva más económica. Bueno, quiero recordarle a todos los que nos están siguiendo de que cuando tú haces este tipo de eventos de una especie de pseudo-independencia, que es lo que está sucediendo con Barbados, recuerda que también no solamente la parte arancelaria, que bien lo estaba comentando Brian, hay una parte también de seguridad social que también existe ahí entre líneas en esos acuerdos, y hay muchos acuerdos bilaterales que hablan sobre la educación. De hecho, se ve mucho también con lo que es Curazao, Bonaire, Aruba, con el Reino de Holanda, que hoy en día, por supuesto, se conoce como Países Bajos, que también tienen una relación, digamos, pseudo-independencia, pero todos los ciudadanos, digamos, de estas tres islas también concurren mucho hacia estos Países Bajos. Entonces, al final, esto es muy poco a poco que se va dando, y como bien dice Brian, hay un sentimiento histórico de todo esto en el cual va a haber siempre un ligamen. Ahora, ¿qué creo yo que va a suceder? No creo que vaya a tener ningún tipo de impacto fuerte en el Producto Interno Bruto de Barbados, porque recordemos que hoy Barbados, al igual que un par de islas más que hay en el Caribe, lo que se están convirtiendo es en países altamente competitivos para atracción de empresas, para este tipo de nómadas digitales e incluso empresas de servicio, tanto que Costa Rica tiene unas empresas norteamericanas aquí que tienen una unidad de negocios en Barbados, ¿no? Y por ahí también Trinidad y Tobago ya se frota las manos para saber qué puede hacer para poder gestionar algún tipo de competitividad. Ahora, bien lo decía Brian, aquí simplemente voy a hacer un check con lo que acaba de decir. El Brexit pasó desapercibido, tengo que decirlo así, gracias a, o por consecuencia de la entrada de la pandemia. Entonces la pandemia solapó esta salida del Reino Unido, y hoy en día
las perspectivas económicas del Reino Unido están muy buenas, van por encima de más de 4% de crecimiento, que se van ya diferenciados a la zona de euro, pero todos los tratados bilaterales que tiene Barbados o los que tenía dentro del paraguas del Reino Unido prácticamente se van a seguir manteniendo. Y lo que tenemos acá en Costa Rica, que este tratado del CARICOM, prácticamente Barbados entra y no le pasa absolutamente nada porque el tratado es directamente con la isla de Barbados. Entonces, no veo ningún tipo de preocupación desde el punto de vista económico. Sí, sí va a tener alguna pequeña repercusión, pero como decía Brian antes, no creo que la reina le esté doliendo la cabeza en estos momentos por lo de Barbados. Bueno, y Brian, ¿habías escuchado lo del metaverso? No, yo sí debo confesar que no lo había escuchado, pero bueno, ahora yo creo que todos vamos a tener nuestro terrenito asegurado en el metaverso, así sea minúsculo, porque creo que de eso se quiere asegurar Zuckerberg, que todos tengamos nuestro propio... Para allá vamos. Zuckerberg y no Suchar, ¿verdad? Que quede claro, que todos vamos a tener asegurado nuestro propio espacio también en el metaverso. Mira, si hay una cosa que es interesante es que este tipo de iniciativas, al igual que por ahí el Bitcoin City que se va a hacer en El Salvador, son cosas muy actuales. Entonces lo ponen en el tapete del mercadeo de la propia isla o en el caso de El Salvador del propio país. Son países chiquitos donde se puede tomar una decisión muy importante y los mete dentro del radar que prácticamente antes del 2020 la gente no sabía dónde quedaba El Salvador. Y no estoy hablando de los centroamericanos, estoy hablando a nivel mundial. Igual Barbados. Barbados posiblemente haya sido atañado a algo de Rihanna, pero ahora que él dice que tiene una embajada en metaverso y que va a ser el primero o el otro que va a tener una ciudad del Bitcoin, es parte importante de estas decisiones que se están dando. Y me parece que está genial hacerlo. La cosa es implementarlo. Y que el mundo se adapte también. No es tan fácil. No es tan fácil porque es algo muy nuevo, es algo que mucha gente no entiende y no lo entiende no por nada malo, sino porque sencillamente son 3 pasos adelante a lo que usualmente tenemos en nuestros países. Posiblemente hablar de metaverso dentro de Palo Alto, California, todo el mundo ya sabe lo que es, pero hablarlo en este rincón del mundo, la gente yo creo que todavía ni sabe, ni entiende, ni hasta que no se lo den digerido, es lo que va a suceder. Pero lo que sí está claro es que es la primera embajada que es en el metaverso es de Barbados. Exactamente. Bueno, Brian, muchísimas gracias de verdad como siempre por acompañarnos esta tarde, por ampliarnos un poco también este escenario de algo que para muchos es ajeno, para nosotros no es tan simple de entender, ¿verdad? Y que no tenemos ningún acercamiento de este tipo como lo decía antes. Entonces pues nos amplía ese espectro, ese escenario internacional tan importante. No, gracias a ustedes como siempre. Bueno, estamos a la orden, siempre es un gusto compartir este espacio y hoy pues me siento muy honrado además de compartir el espacio con un gran amigo como lo es Daniel Suchar, que le mando un fuertísimo saludo, igual a ustedes allá en cabina, tanto a Luis como a vos, Elke. Muchas gracias, Brian, y que pase bien el resto de este viernes, que además habéis hecho un clima muy bonito, Luis. Sí, ha estado, otros días ha venido bastante caliente aquí, sí. Al menos en la oficina nos ha pegado duro, pero bueno, muchas gracias a Brian por los aportes, y bueno, ya vieron nuestro segundo invitado, ¿verdad? Con el que vamos a estar tratando unos temas. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos a hablar de la crisis de los contenedores y un poquito que ya adelantó don Daniel de los bitcoins. Así es. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Estamos en Conexión Mundial. Este domingo se sabe quién llega a la final del Campeonato Nacional. Deportes El Cazador en Radio Nacional 101.5 FM estará desde el Estadio Alejandro Morera Soto en el partido Liga Deportiva Alajuelense ante el Santos de Guapiles, 4 de la tarde, con la narración de la voz joven de Ian García, los comentarios del profe Arturo Escobar y Freddy Gómez. Luego pasamos al Collella Fonseca, 7:30 de la noche. Herediano Saprissa. Se lo describe Mario el Turbo Fajardo.
Comentan el Cazador Barbosa y José Robles. Respaldo de Max Obregón, Ronald Ocampo. La voz que sí vende, Helber Vázquez Víquez. Control Master de Marco Corrales. Así que no se pierdan las emociones de estos partidos. Vívalos al mejor estilo de Deportes El Cazador en Radio Nacional 101.5 FM. ¿Y saben por qué? El fútbol se vive mejor con Producciones El Cazador. Conexión Mundial. Estamos de vuelta. Bueno, ya saludamos a nuestro segundo invitado, ya conversamos con él, ya anunciamos también el tema y ahora hablemos, don Daniel, del impacto que ya está generando la crisis de los contenedores, no solamente en cuanto al traslado de productos, sino también a nuestros bolsillos, ¿verdad? Porque los precios aumentan también y quienes lo tienen que pagar siempre es el último de la cadena. Y Luis, para entrar en materia, hay dos afectaciones de la crisis en los contenedores y por supuesto voy a hablarles también cuándo se pronostica que se va a resolver todo esto. Los dos impactos aquí tienen que ver con escasez y con el precio o lo que se llama la inflación, o sea, se crece el precio final del producto y lo acabas de decir, Elkin, lo termina pagando el consumidor final, o sea, cada uno de nosotros. A ver, el primero es agarrar y decirle a todo el mundo estos contenedores que se quedaron varados en América. América significa todo el continente americano, incluyendo los Estados Unidos y Canadá. Todos esos contenedores que se quedaron varados en Europa y, por supuesto, en una parte de África son los que no se han devuelto hacia China por una gran cantidad de cosas que han sucedido. Personalidades que no han estado trabajando en los puertos de China, 8 de 10 puertos importantes tuvieron al 50% menos, el tema de la crisis sanitaria, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que hoy en día tenemos contenedores de 40 pies que están costando alrededor de $18,000 a $20,000, cuando en realidad podrían estar costando entre $2,000 y $3,000. Entonces, ahí definitivamente el componente que le pega al costo del producto sobre la naviera está incrementando. Recordemos también que cuando llega un producto a las aduanas, en cualquier lugar del mundo, se produce el cálculo del arancel. Un arancel que es el impuesto para nacionalizar la mercadería y que está a través del cálculo del costo, seguro y flete, o lo que se llama en inglés C. Y ese sí, obviamente, es más caro. Entonces, lo que está sucediendo acá es definitivamente que va a haber un impacto en el precio. ¿Cuánto es el impacto en el precio? Cuando una persona agarra y dice, Luis, de que el producto va a ser 200, 300% más caro, ahí hay un error de cálculo, porque estamos hablando solo el componente de la naviera y, por supuesto, lo que podría impactar en el tema del arancel. Entonces se calcula de que los precios podrían estar incrementándose entre un 10 a un 40% dependiendo de cuál es el producto, de cuánto es lo que cuesta en fábrica, cuánto cuesta al borde del barco, con lo que se llama el FOB, el famoso Incoterm de FOB. Entonces, ahí es donde uno pudiera decir, ok, me pega el precio, pero ¿cuánto el precio va a pegar? Por el otro lado, ¿por qué hay escasez? Porque no están todos los contenedores disponibles. Entonces, hasta que no regresen al origen, que en este caso es China, Indonesia, Japón, Corea, Singapur, Hong Kong, etcétera, van a haber productos que van a estar en la fila de poderse despachar. Entonces, hoy en día, en varios almacenes de electrodomésticos, que lo hemos visto a lo largo de toda la región de Latinoamérica, ya se ha dado cuenta mucha gente que ya no hay la nevera o no hay la línea blanca digamos, de secadoras, porque no llegaron todas. Entonces, ahí uno va viendo esa escasez. Ahora, Luis, ¿esto se va a solucionar? Por supuesto que sí. ¿Cuándo? Cuando vuelva el equilibrio de esa ecuación llamada mandar los contenedores para Asia y volverse a el equilibrio de la normalidad de la logística. ¿Cuánto podría tardar eso? La gente está previniendo, yo también creo en eso, que podría estar pasando entre unos 8 a 12 meses. ¿Por qué? Porque
Ahora vienen 6 meses de un real acomodo y luego ya para dentro de 12 meses podríamos estar nuevamente en números mucho más tranquilos. Tanto es así que el costo del contenedor en las últimas cotizaciones que se han hecho de 15 de noviembre a hoy, 3 de diciembre, ya han bajado a $16,000. Eso quiere decir que poco a poco se va acomodando esta oferta y demanda desde el punto de vista de logístico de contenedores. Luis, Daniel, hay 3 aspectos que yo quiero que toquemos en esta charla para que también las personas puedan entender y dimensionar un poco lo que ocurre. El primero es que el 80% de los productos que se trasladan de país a país se trasladan vía marítima, lo cual esto, para poder ir teniendo una idea de cuánto implica, ¿verdad?, esta crisis, que realmente es una crisis. Lo segundo, que su principal origen es la pandemia, para también dimensionar la realidad de este problema sanitario, de salud y económico que estamos viviendo, no Costa Rica, no Centroamérica, no América Latina, no América, el mundo entero. Es un problema global que también es muy importante para que las personas hagamos un poco de conciencia de realmente en qué contexto nos encontramos. Y el otro, usted mencionaba ahora el gran y el impactante la elevación que ha existido en el precio de traslados, de fletes de estos productos, lo que ha generado además que algunos proveedores o empresarios hayan rentado también sus medios de transporte para incluirlos dentro de la flotilla naviera, lo cual además ha generado un gran tránsito marítimo, que no solamente es que no existan los contenedores, es que no están donde deben de estar, pero que además, si uno visualizara el mapa, se verían así como millones de barcos en todos los océanos. Es que exactamente tú acabas de dar con el clavo, más allá de toda la explicación que hemos hecho en conjunto. Es que los contenedores no están donde deberían de estar. Y es que, si bien ya lo que pasó, vamos a poner algo muy claro en el tapete. Nadie va a meter un contenedor vacío en un barco, porque eso es lo más caro que hay, transportar cero, ¿no? Aire. Entonces, no se pudieron devolver. Cuando se devolvían, había prácticamente un pico y pala que se llama restricciones sanitarias en los puertos de China. En estos 8 puertos de China, de los 10 que te menciono, estaban trabajando al 50 o menos por el tema de la acumulación de gente, la alerta sanitaria, etcétera. Entonces, también tengo que contarte, Elki y Luis, la época de tifones, que si bien acá en Centroamérica y en América del Norte tenemos los huracanes, de ese lado del mundo están los tifones. Entonces, métele que todo lo malo llegó conjunto. Pero bueno, en fin, acá lo que nosotros tenemos que ver es hacia adelante, porque hacia adelante ya hoy se han abierto todos los puertos en China, sí se está dando una logística ya de poder reexportar o exportar hacia Asia, entonces por lo menos se están moviendo los contenedores nuevamente hacia ese destino, pero como bien te comentaba, va a necesitarse por lo menos 8 meses para que se empiece a buscar ese equilibrio y poner los contenedores donde deberían estar. Ahora, hay algo acá, Elki y Luis, que no puedo culpar todo a la crisis de los contenedores, porque si usted es una persona que produce en Guatemala y hace su exportación hacia Costa Rica, eso no tiene nada que ver con la crisis de los contenedores. O sea, el contenedor está ahí y es una logística del otro 20% que estabas mencionando, que se da a través de la parte terrestre. Entonces, yo le bajo un poquito la ansiedad a la gente para que sepa de que si bien el producto, que la mayoría, por supuesto, acá tenemos un socio comercial muy grande que es China, es el producto que se va a ver encarecido, no es el producto guatemalteco o el nicaragüense o el costarricense, o vámonos para otro lado, el colombiano, etcétera, va a tener afectaciones tan fuertes porque hay maneras de trasladarlos. Entonces, claro, 80% no se lo salva, no se lo brinca cualquiera, pero ahí es donde uno tiene que decirle, hey, no son todos los productos, hay productos que sí se pueden traer por avión, por ejemplo,
hay productos que se están llevando por ferry y otros en otros continentes sí se puede dar que son traslados a nivel férreos o a nivel de ferrocarriles. Entonces, aquí lo que ha habido es un acomodo. Lo que pasa es que vamos a necesitar un poquito de paciencia, por lo menos vuelvo a repetir, entre 8 a 12 meses, para que toda esa logística se vea ya en equilibrio y los precios de las navieras se empiecen a desinflar, como ya está sucediendo, como les había mencionado antes, en las últimas 3 semanas, ya se ve que está cediendo un poco el precio de los contenedores. Daniel, en esta proyección de 8 o 12 meses de la que nos hablas, quiere decir que estos próximos 8 meses, digamos, vamos a tener más incrementos, vamos a tener más problemas, o estamos ya en un, digamos, en un nivel máximo donde aquí poco a poco vamos a ir mejorando, o puedo decir, en América, en Latinoamérica veremos o tendremos más alza en productos. Yo lo estaría viendo en llegar a la parte, a la cúspide de la curva en este enero, ¿ok? Porque recordemos que en febrero prácticamente está el Año Nuevo Chino. Entonces, ahí va a haber como una especie de pausa para poder llevar más contenedores hacia China, y ahí es donde empieza a bajar ese tipo de precios, ¿no? Entonces, a los que me están viendo a nivel del audiovisual, se pueden dar cuenta de que podría haber una especie de curva, ¿no? Y que la cúspide sea ahora en enero. Claro, porque todo lo que tenía que ver con los despachos de diciembre o toda la parte decembrina todavía le puso más presión a todo eso. Ya baja la presión en enero, baja la presión en el tema de febrero porque está el Año Nuevo Chino y vuelve a estabilizarse a partir de marzo. Y ahí es donde voy a ir viendo paulativamente que se vaya gestionando lo que bien dijo Elki. Los contenedores ahora van a estar donde deben de estar y se pueden ir trasladando en ese tiempo. Pero claro, ojalá uno pudiera mandarlos por email, no los contenedores, pero lamentablemente cada uno de ellos dura entre 30 y 45 días en llegar. Por el metaverso, Daniel. Por el metaverso. Por el metaverso. Por el metaverso también. Daniel, hay un aspecto importante ahora que usted mencionaba, que no responsabilizaba solo a la crisis de contenedores, y hay algo también que lo hemos mencionado acá en Conexión Mundial, y es la crisis social y política que se han visto inmersas muchos países que tienen como origen materias primas también, y lo hablamos incluso en las crisis que se generaron y los golpes de Estado en el norte de África y en el centro de África. Recuerdo Guinea, recuerdo la situación de Túnez y la situación de Sudán política. Son países que además tienen recursos naturales muy fuertes. Me parece que incluso lo hablamos con usted aquí cuando hablábamos de la crisis de viviendas en China. Recursos naturales que son materias primas para incluso para insumos para la construcción y otras que además de que han generado una inseguridad económica para sus aliados comerciales, también pues han cerrado sus fronteras por la crisis y no han permitido la exportación de estas materias. Esto también tiene que haber aunado. Mira, voy a meterle un poquito el cuento de lo que hablamos la vez pasada, porque hoy aparece una noticia en la mañana en la cual el presidente chino, Xi Jinping, está pidiendo una reunión de urgencia con el dueño de Evergrande. Y me acuerdo que hace un mes atrás, cuando estalló todo esto, estuve con ustedes en el programa y estábamos hablando sobre eso. Bueno, esto todo es algo que está conjuntamente relacionado. Si Evergrande, que es el mayor desarrollador inmobiliario, más allá de las 20 diferentes unidades de negocio que tiene, no está comprando, más que no hay los contenedores, más que estamos teniendo este tipo de restricciones en algunos puertos en China, por supuesto que desde Chile, desde Argentina, desde Brasil, y bueno, tú lo hablabas, desde algunos países en África Central, de a quién le van a mandar el producto. Entonces, porque son altamente exportadores, ya sea de hierro, asfalto, cobre, carbón, y todo que lo necesitan estos gigantes inmobiliarios. Entonces, ve que todavía seguimos engranando todos estos temas, y bueno, y también va a haber que seguirle este termómetro a lo que vaya a ser esta reunión entre Xi Jinping y el dueño de Evergrande, que bueno, que esperemos que no se haga tan grande el problema en los pagos de deuda que tiene
próximamente otra vez, ¿no? Porque él va a tener que pagar cada 2 meses sus compromisos de deuda. Bueno, esto es la pandemia demostrándonos nuevamente qué tan encadenados estamos todos en este mundo. Daniel, para aprovechar el otro tema que queríamos consultar del Bitcoin, aunque no es algo nuevo, pero sí, como le digo, aprovechar que nos estás acompañando aquí, me gustaría saber seguramente ya te lo han preguntado muchas veces, pero ¿cuál es tu opinión con respecto a la apuesta de Nayib Bukele en El Salvador con el tema del Bitcoin? A ver, el tema del Bitcoin en El Salvador tiene mucha repercusión mediática, mucha repercusión mercadológica y no tiene prácticamente ninguna repercusión a nivel de Producto Interno Bruto, más allá de que si hay alguien que vaya a invertir en la minería de criptomonedas, que bien lo acaba de hacer, vamos a hacer el Bitcoin City para venir acá y hacer una inversión importante y todo eso. Pero poner a la moneda de circulación nacional, esta criptomoneda, no hace nada. O sea, al contrario, lo que hace es que le aumenta el nivel de riesgo. Tanto es así que el Fondo Monetario Internacional la semana pasada le dijo a El Salvador que tiene altas probabilidades de llegar a 95% de deuda sobre su PIB para el año 2023, cosa que sería, aparte que histórica, sería nefasta. Entonces, tiene una calificación de riesgo muy, muy, muy baja. Incluso hoy en día El Salvador está por debajo de Costa Rica, con tanto que ha sucedido en Costa Rica. Por supuesto, no hablamos de Nicaragua, que Nicaragua está en otras esferas negativas, ¿no? En este caso. Pero Costa Rica y El Salvador son los dos países más riesgosos de la región, y El Salvador acaba de ganarle, por decirlo de una manera, a Costa Rica en calificación de riesgo para peor. Entonces, todo esto hace que sea muy mediático El Salvador en este caso. Me parece que lo hizo bien porque puso en el tapete nuevamente, al igual que Barbados, fue muy disruptivo el señor Nayib Bukele, o está haciendo muy disruptivo, y hay muchas personas que están utilizando El Salvador como un ejemplo. Y estamos hablando de las personas que son amantes de la criptografía y de todo esto que se llama las criptomonedas. Pero en realidad, cuando tú manejas un país, no es lo mismo que manejar un negocio pequeñito. Tú puedes agarrar el negocio pequeñito y tener moneda en dólares, con un salvadoreño, en Bitcoin, no importa. Pero cuando el país que tiene bonos de deuda soberana, que tiene inversiones y que por supuesto tiene inversionistas que te están pidiendo tu dinero en efectivo, que en este caso es dólares, y te estás dando cuenta que la criptomoneda fluctúa, bueno, a más no poder, o sea, un día estás celebrando, al día siguiente estás llorando, es muy difícil poderle hacer un perfil de riesgo positivo a un país que acaba de anclarse a algo muy volátil. Ahora, podría pasar algo interesante con las inversiones en minería de criptomonedas. Eso está pasando en muchos lugares. Por lo menos allí Bukele levantó la bandera, y mucha gente por lo menos ya empezó a conocer dónde queda El Salvador. Bueno, el tiempo siempre nos mata, siempre nos derriba, porque con nuestros invitados la pasamos súper bien, disfrutamos muchísimo de la información que nos brindan, y esta no es la excepción. Daniel, nos tenemos que ir, pero muy agradecidos y muy contentos por tenerlo a usted hoy. Luis Elqui, muchísimas gracias a ustedes, un cordial saludo en el set. Yo sé que les debo la visita al set, pero bueno, ahí hay desde sembrinos, entonces también quería desearles a todos los que nos están escuchando, cuídense mucho. Sé que hay muchas cosas en el ambiente, y una de esas es cuidarse en estas presas, tráfico, todo eso, así que yo sé que pronto estaremos ahí en el centro. Claro que bienvenido sí, siempre, don Daniel, muchas gracias. Claro que sí. Fuerte abrazo. Igualmente a usted, don Daniel, y agradecerles a todos por acompañarnos esta tarde aquí en Conexión Mundial. El otro viernes a las 6 de la tarde tenemos una cita nuevamente. Los dejamos con 13 Costa Rica Noticias. Nos despedimos. Somos Conexión Mundial.